Buenas tardes y muchísimas gracias pues, a ustedes y desde luego pues, al doctor Manuel Ramos, a la doctora Leonor Ludlow por esta iniciativa de este curso sobre los empresarios en la historia de México, de la colonia al Porfiriato, y ustedes el permitirme compartir pues, estas reflexiones sobre el crédito de origen eclesiástico en la época colonial. Yo voy a empezar haciendo una pequeña reflexión sobre las características que presenta el crédito en general en la época colonial para entender mejor las particularidades del crédito eclesiástico. Durante la época colonial, todas las actividades económicas dependieron de algún tipo de crédito o de financiamiento. La agricultura, la ganadería, la minería, el comercio, las manufacturas y los transportes requirieron de inversiones y de capitales que en muchos casos se obtuvieron a crédito. La comercialización de la producción también recurría al crédito e incluso en el reclutamiento de la mano de obra llegaron a intervenir prácticas crediticias como fueron anticipos que se le daban a los trabajadores para conseguir su prestación laboral o la retención por deudas de los trabajadores una vez que estos habían iniciado pues, su relación laboral. Pero además de estos usos del crédito en la producción, el crédito se amplió también, se utilizó ampliamente para afrontar necesidades relacionadas con el consumo y para hacer frente a gastos extraordinarios derivados de enfermedades, reveses en los negocios e incluso, como veremos, para realizar legados y donativos a la Iglesia, fundar conventos o pagar dotes de religiosas. Para entender las características del crédito en esta época hay que tener en cuenta además las condiciones en que operaba. En primer lugar, y como sucedió también en Europa, es decir, en el Viejo Mundo, el peso de las ciudades. En la ciudad se organizaba la vida económica, se captaban las rentas del campo, se concentraban los medios de pago y se realizaban las principales transacciones crediticias. En segundo lugar, algo que también marcó al crédito en esta época, y esto también en el ámbito católico, fue la ausencia de instituciones crediticias o de bancos en el sentido moderno del término, lo que explica que este vacío fuera cubierto por particulares y corporaciones que, sin proponerse estimular la actividad productiva, proporcionaban distintos tipos de crédito y de avíos que resultaron indispensables para el desenvolvimiento de las diferentes ramas de la actividad productiva. Es decir, su intención no era alentar el desarrollo económico, sino, vamos a ver ahora, qué interés tenían en participar en el crédito. El flujo del dinero hacia la ciudad y en particular hacia el comercio, el fisco y la Iglesia constituyó a estos grupos y corporaciones en las principales fuentes de financiamiento de la economía novohispana. Así, según el origen de los fondos, la historiografía distingue entre crédito comercial, crédito de origen eclesiástico y crédito público, cada uno con características específicas. Los comerciantes se especializaron en créditos en mercancías, ventas al fiado, y en préstamos a corto plazo que no comprometían su liquidez. Las instituciones eclesiásticas buscaron obtener rentas y se convirtieron en los principales acreedores a largo plazo, y la Real Hacienda ofreció algunos apoyos como la provisión de mercurio a crédito a los mineros para estimular la producción de plata. A estos actores se sumaron en las últimas décadas de la época colonial en la Ciudad de México dos instituciones formales de crédito: el Monte de Piedad, que abrió sus puertas en 1775 y que subsiste hasta la actualidad, y el Banco de Avío Minero en 1784. Estas sí que son instituciones formales de crédito. Por otro lado, cuando el crédito discurre por cauces no institucionales, estamos hablando de que hay una ausencia de bancos, no es fácil prestar a extraños. Las relaciones personales, la confianza y las garantías que puede ofrecer el solicitante para respaldar el pago resultan determinantes.
Así, los comerciantes extendieron crédito a aquellos agentes económicos y empresas que podían articular en sus redes de negocios, es decir, precisamente para operar, o sea, a quién le otorgaban los comerciantes facilidades, crédito, pues realmente a otros comerciantes de menor giro, pues para despachar las mercancías. El crédito otorgado por las instituciones eclesiásticas quedó reservado durante gran parte de la época colonial a personas o corporaciones que pudieran ofrecer bienes raíces como garantía, y muchos hogares consiguieron afrontar su gasto diario empeñando en las tiendas o pulperías ropas y enseres domésticos. Entonces, estos son como las características a grandes rasgos del crédito colonial. Vamos a ver ahora la Ciudad de México y el crédito. ¿Podemos ver ya? Todavía no. Ok, bueno. Como ha mostrado Ross Hasek, a la llegada de los españoles, la capital azteca controlaba la producción y el comercio del Valle de México y gracias a su poderío político, al sistema de tributación, al control ejercido sobre los mercados y al comercio de larga distancia, extendía su influencia a otras áreas. Después de la conquista, el peso político y económico de la Ciudad de México se amplió y reforzó. Como decía, después de la conquista, el peso político y económico de la Ciudad de México se amplió y reforzó. La urbe se convirtió en la capital política de la Nueva España, la sede del gobierno virreinal, de la Real Audiencia, pero también de las principales instituciones fiscales y económicas de la época: la Real Hacienda, la Casa de Moneda y el Consulado de Comerciantes. Además, pensemos que la Ciudad de México era la ciudad más poblada de toda América, no solo de la América española, sino de todo el continente, superando para el siglo XVIII los 100.000 habitantes. Era la residencia de los hombres más ricos de la época y, desde luego, el principal centro mercantil de la Nueva España. La centralización administrativa, o sea, política y hacendística, que se impuso desde los primeros años del dominio español, favoreció el ingreso de los recursos fiscales en las cajas reales de la Ciudad de México. Ahí se encontraba desde 1535 la única casa de moneda para todo el virreinato, o sea, la única que podía acuñar moneda, y desde la última década del siglo XVI el Consulado de Comerciantes, el único que operaría en Nueva España hasta 1795, cuando se fundaron los consulados de Veracruz y de Guadalajara. Por otra parte, ya centrándonos en la Iglesia, la riqueza de la Iglesia, con independencia de su origen, tendió a concentrarse en las ciudades. El Arzobispado de México, como veremos luego, era la diócesis más rica de toda la América septentrional y los ingresos que percibía la Catedral de México por diezmos, los más elevados de la Nueva España. En la ciudad, además de la catedral, se encontraban las casas matrices de todas las órdenes religiosas, los conventos de monjas y las cofradías más ricas del virreinato, así como el Tribunal de la Inquisición, instituciones que, además de sus fondos propios, administraban cuantiosos legados piadosos que, como veremos, prestaban para obtener una renta. En suma, varias circunstancias favorecieron el flujo de dinero y la concentración de medios de pago en la capital virreinal, lo que a su vez le permitió ejercer un papel financiero de primer orden. Los grandes comerciantes residían aquí en la Ciudad de México, desde la cual dirigían sus negocios y empresas. En la ciudad se encontraban las instituciones eclesiásticas más ricas del virreinato y desde la ciudad se administraba el erario real. En menor escala, pero bajo el mismo esquema, también las otras ciudades y principales villas del virreinato articularon su propio espacio regional y la riqueza tendió a fluir hacia el ámbito urbano. En nuestro caso, también las instituciones eclesiásticas fueron captando los recursos del ámbito rural, tanto por la vía de los diezmos que confluían en la catedral o capital de la diócesis, como mediante fundaciones de capellanías y obras pías que eran administradas por la catedral, o mediante limosnas y donativos que beneficiaban a las instituciones fundadas en la ciudad,
o, por ejemplo, como veremos, el pago para dotes de religiosas, ¿sí?, que para ingresar a la vida religiosa pues había que hacerlo también en la ciudad, que es, como veremos, donde estaban fundados los conventos. Desde luego que existía una gran desigualdad de ingresos entre las diócesis, como vamos a ver luego en una diapositiva, y por lo mismo en los recursos que podían disponer para trasladarlos al crédito. Las diócesis con más recursos eran las de México, Puebla y Michoacán, o sea, las centrales, y para fines del siglo XVII y XVIII hay que señalar también la de Guadalajara, que conoció un gran auge económico. Para fines de esta centuria y acompañando la expansión y colonización hacia el norte, se crearon nuevas diócesis, como la de Nuevo León y Sonora. Pero las tres diócesis más al norte, como veremos Durango, Nuevo León y Sonora, no llegaron a competir en riqueza con las diócesis centrales. Aparte tenemos las diócesis de Oaxaca y Yucatán, con una fuerte presencia de las estructuras tradicionales indígenas, con un desarrollo más escaso de las empresas de los españoles, lo que explica la debilidad de las finanzas de sus catedrales. O sea, como sabemos, el diezmo solo lo pagaban los españoles, no los indígenas. Esto es lo que nos explica por qué las catedrales de Oaxaca y de Yucatán pues no tenían tantos recursos como las de México o de Puebla, donde estaban las haciendas y las grandes empresas de los españoles. Lo mismo que aplica para Oaxaca y Yucatán, podemos señalar para Chiapas, que aunque en este momento no pertenece a la provincia eclesiástica mexicana, sino a la provincia de Guatemala, pues como sabemos, a partir de la independencia quedaría integrado a México. Vamos a ver, o sea, señalábamos la disparidad de ingresos de una diócesis a otras. Estos son los ingresos anuales de las diócesis de Nueva España hacia 1799. Y aquí podemos ver la gran disparidad. Si se fijan, a la cabeza está el Arzobispado de México con 1.170.000 pesos anuales. Le sigue Puebla, muy de cerca, el Obispado de Puebla, y Michoacán. Ya, fíjense la distancia, Guadalajara, o sea que es casi la mitad de los anteriores. Durango, pues todavía mucho más lejos. Bueno, más todavía Nuevo León y Sonora. Y al final tenemos los obispados con más fuerte presencia indígena, Oaxaca, Yucatán, o sea, entre todos estos suman como 4.400.000, y Chiapas, fíjense, pues muy lejos. Y vamos a hacer ahora un comparativo para darnos idea de la riqueza de la Iglesia en Nueva España frente a la riqueza de la Iglesia en Indias, América y Filipinas. Bueno, pues más o menos de los 10 millones que se calculan los ingresos anuales de las instituciones eclesiásticas, vemos a la cabeza Nueva España con unos 4.400.000, le siguen la provincia eclesiástica del Perú con 2.500.000, muy lejos ya nos quedan América Central y las islas del Caribe, que no llegan al 1.000.000 de pesos, el Nuevo Reino de Granada, o sea, Colombia. Luego, muy por debajo, el Río de la Plata, y bueno, pues ya en una posición muy marginal tenemos a Filipinas, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora el peso que tienen, o sea, el crédito eclesiástico. ¿A qué nos referimos con el término crédito eclesiástico? Bueno, pues hay que señalar que este término lo utilizamos para englobar la actividad crediticia de fundaciones, corporaciones e instituciones que tenían su razón de ser en un fin religioso o piadoso y en las que las autoridades eclesiásticas intervenían en su aprobación, su cometido espiritual o gobierno, aunque no necesariamente su patrimonio se consideraba jurídicamente como bienes de la Iglesia. Pero además, y en virtud del regio patronato, o sea, como sabrán, pues precisamente el rey era el patrono de la Iglesia en Indias, en la época no existía una separación tajante entre bienes eclesiásticos y seculares, y además la definición de bienes eclesiásticos no fue estática, y para el siglo XVIII
la corona reclamó, por ejemplo, su jurisdicción sobre algunos bienes, como por ejemplo los de cofradías, hospitales y colegios y algunas capellanías que en los siglos anteriores habían caído bajo la jurisdicción de la Iglesia. Pero además no todos los bienes de la Iglesia beneficiaban en sentido estricto a la Iglesia, ni sus autoridades tenían injerencia en su gobierno económico. Veamos, por ejemplo, las cofradías. Como sabemos, las cofradías en su mayoría están formadas por laicos, ¿sí? O sea, no por eclesiásticos. Y además, pues en esta época y sobre todo en las cofradías urbanas, las autoridades eclesiásticas no participaban en el manejo de sus finanzas, sino que sus finanzas estaban a cargo de una mesa de gobierno conformada por los propios cofrades, y ellos eran los que decidían en qué se invertía el dinero. Pero además, las instituciones eclesiásticas administraban también muchos legados como patronos, o sea, especie de fideicomisos, lo que hoy serían fideicomisos, y que muchas veces estos recursos tampoco beneficiaban a las instituciones eclesiásticas, sino a los seglares. Por ejemplo, había muchas obras pías, como veremos, que estaban destinadas a dotar pues, a chicas que no tenían recursos suficientes, por ejemplo, para pagar dotes de matrimonio. ¿Sí? Entonces, esto se consideraba que eran bienes eclesiásticos, ¿sí? O sea, finalmente, pues tienen un fin religioso. Si es una obra de caridad ayudar a estas niñas a conseguir una dote, pues para poder casarse o para poder ingresar a una institución eclesiástica, o había también fundaciones, como veremos, para socorrer a pobres o enfermos de un hospital. O sea, esto es importante, que no necesariamente estos bienes van a beneficiar a la Iglesia, aunque muchas veces es una institución eclesiástica sobre la que recae el patronato. Pero además, hablar de los bienes de la Iglesia resulta impreciso, porque no existía una sola institución con titularidad sobre los bienes. O sea, lo mismo que pasa hoy en día. O sea, es la polémica, ¿la Iglesia es rica o es pobre? Bueno, pues según hay instituciones ricas e instituciones pobres, porque no hay una sola institución que tenga la titularidad de los bienes de la Iglesia. O sea, ¿esto qué significa? Que los bienes de un convento son de un convento, ¿sí? Pero no de un convento de otra orden. ¿Sí? Incluso los bienes, por ejemplo, de una catedral son de esa catedral. ¿Sí? Los bienes de la Catedral de México son de la Catedral de México y no de la Catedral de Oaxaca. Entonces, por lo mismo, resulta muy difícil hablar de los bienes de la Iglesia, porque esto nos tiene que quedar claro, que no hay una sola institución que tenga la titularidad de esos bienes, ¿sí? Sino que tendríamos que hablar de los bienes de las instituciones eclesiásticas. ¿Sí? Bien, pero es que además estas instituciones tienen una gran autonomía financiera. O sea, ellas mismas manejan sus caudales, como veíamos en el caso de las cofradías. Y además la desigualdad de los recursos es la regla. Si se acuerdan lo que hemos visto, la disparidad entre los ingresos de un obispado y de otro, que veíamos en la proyección anterior. Pero lo mismo sucede entre las instituciones fundadas en las ciudades y en el ámbito urbano. ¿Sí? Entre las cofradías, por ejemplo, que están fundadas en la Ciudad de México, luego veremos pues, las cantidades que manejan, y la cofradía de indígenas, que está fundada en un pueblo. Entre el alto clero y el bajo clero, ¿sí? No vive lo mismo un cura, y menos si es un cura de pueblo, que el arzobispo de la Ciudad de México. Entonces, por lo mismo, o sea, esto tenemos que tenerlo presente, cuando analizamos el crédito eclesiástico no podemos considerar a la Iglesia como una institución, sino que tenemos que remitirnos a la riqueza y actividad de cada una de las corporaciones. Bueno, entonces vamos a ver a grandes rasgos cuáles son las instituciones eclesiásticas, y de entrada no todas van a participar en el crédito. Dentro de las instituciones eclesiásticas podemos distinguir el clero secular, es decir, el clero que depende de los obispos y por tanto de las catedrales, unas catedrales que a medida que avanza la época colonial se van a ir enriqueciendo, sobre todo porque aumentan los recursos que provienen de los diezmos, ¿sí? Tenemos también al clero regular, el clero regular que va a ir, o sea, es el clero de las órdenes religiosas, ¿sí? Este va a ir perdiendo peso a medida que avanza la época colonial,
sobre todo a raíz del proceso secularizador a partir de mediados del siglo XVIII. ¿Qué significa el proceso secularizador? O sea, como sabemos, la evangelización al principio de la época colonial se le dio a las órdenes religiosas y, por tanto, se consolidan mucho antes que el clero secular. Sin embargo, desde mediados del siglo XVI empieza una presión para que esas órdenes religiosas vayan abandonando la cura de almas y se pase al clero secular, es decir, a los curas, y este proceso se intensifica a partir de mediados del siglo XVIII. ¿Sí? Y además el clero regular va perdiendo también su peso económico, pues pensemos en la expulsión de los jesuitas en 1767 y cómo los bienes, o sea, los jesuitas eran sus famosas haciendas, pues acaban administradas por la Real Hacienda. Bueno, aparte tenemos los conventos de monjas, ¿sí? Tenemos cofradías, vamos a ver legados, fundaciones piadosas, ¿sí? Como por ejemplo estas fundaciones para sostener a pobres en el hospital o pagar dotes de religiosas. Y ya en la Ciudad de México vamos a hablar de dos, que son la Inquisición y el Monte de Piedad, que como veremos es una institución piadosa. ¿Qué inversiones tienen las instituciones eclesiásticas? Pues en grandes líneas podemos decir haciendas, ¿sí? O sea, no solo los jesuitas, también hay órdenes religiosas como carmelitas, dominicos, agustinos, que también poseen haciendas. Son grandes propietarios urbanos, o sea, tienen muchas casas en las ciudades, crédito a largo plazo, que es de lo que vamos a hablar. Aquí destacan capellanías, conventos de monjas, cofradías y el Real Fisco de la Inquisición. Y también hay inversiones en rebaños, en tierras, y algunas de ellas otorgan pequeñas sumas a crédito. Es el caso de las cofradías rurales, sobre todo las cofradías de indios y del Monte de Piedad. Bueno, vamos a ver entonces ahora ya del crédito eclesiástico. Bueno, para cumplir con los objetivos espirituales que constituyan su razón de ser, sostener el esplendor del culto y reforzar su presencia en la sociedad, las instituciones eclesiásticas necesitaron contar con recursos materiales. Tanto la Iglesia como la Corona exigieron a las corporaciones eclesiásticas disponer de una base material que les permitiera sostenerse sin depender de las limosnas ni de subsidios. De este modo, los institutos eclesiásticos buscaron ingresos fijos y seguros, lo que explica su atractivo por las rentas y, por tanto, su actitud rentista a la hora de invertir el capital. O sea, todas las inversiones de las instituciones eclesiásticas se van a caracterizar porque no van buscando el máximo beneficio, sino la máxima seguridad. ¿Sí? O sea, son instituciones rentistas. En Nueva España, los préstamos a largo plazo fueron la opción de inversión preferida por parte de muchas corporaciones eclesiásticas, si bien en algún momento la adquisición de inmuebles que se alquilaban o la posesión de tierras o rebaños que se explotaban de forma directa o se arrendaban también resultaron atractivas y fueron privilegiadas por encima del crédito, como hicieron muchas cofradías rurales y también los conventos de órdenes regulares o el caso que mencionábamos de las haciendas de la Compañía de Jesús. Así, las instituciones eclesiásticas se especializaron en préstamos a largo plazo mediante dos figuras jurídicas que son censos consignativos y depósitos irregulares. Estos instrumentos, sin entrar en pormenores, ofrecían la posibilidad de realizar préstamos a largo plazo y obtener una renta fija por el capital sin incurrir en las condenas sobre la usura, que en sentido estricto solo afectaban a los préstamos, y estas dos figuras, como su nombre lo indica, censos y depósitos, no eran préstamos, sino precisamente censos y depósitos, aunque servían para el mismo fin, es decir, obtener un préstamo. La tasa de interés de estos dos instrumentos estaba regulada por la legislación civil. En el siglo XVI fue del 10%, luego del 7,14%, pero ya desde el principios del siglo XVII la Corona la fijó en un 5% anual, una tasa más baja, y esto es importante, que la que se pactaba en otras transacciones crediticias.
O sea, a pesar de que estaba prohibido percibir intereses por los préstamos, pues sabemos por las denuncias que la tasa de interés se podía situar entre el 15 y el 25% en las ventas a crédito y todavía mucho más. O sea, yo he visto hasta créditos del 100%, por ejemplo, en los créditos a los mineros. ¿Sí? Entonces, bueno, frente a estas tasas de interés, pues la tasa del 5% era altamente, o sea, era muy atractiva para las personas que querían un préstamo. Entonces, mediante estos dos instrumentos, censos consignativos y depósitos irregulares, la Iglesia se convirtió en la principal fuente de financiamiento a largo plazo en la Nueva España. Dado que la gran mayoría de estos préstamos estaban respaldados por propiedades, ya fuera inmuebles o haciendas, y a que la tasa del 5% anual todo indica que era la más baja del mercado, los créditos tendían a perpetuarse, lo que propició la acumulación de gravámenes e hipotecas sobre las propiedades, lo que a su vez hizo peligrar la rentabilidad de muchas explotaciones. A esto hay que sumar que no siempre el crédito tenía su origen en un préstamo. Era habitual reconocer una suma a favor de una institución para cubrir el principal de una dote de religiosa o de una capellanía, hipotecando o gravando un inmueble a favor de la institución. Pongamos, por ejemplo, una familia que su hija va a quiere ingresar a un convento de monjas, o bien la familia dispone que va a fundar una capellanía para que se digan misas por su alma. Entonces tiene que pagar 3,000 pesos, ¿sí?, para que con sus réditos pues se vaya a sostener o la religiosa o al capellán que va a decir las misas, y en ese momento no tiene liquidez la familia. ¿Qué hace? Pues grava una propiedad, ¿sí?, una hacienda o una casa a favor de la institución por ese dinero, por 3,000 pesos, y se obliga a pagar rédito como si la institución se lo hubiera prestado hasta que lo liquide. Entonces, si vemos esta facilidad, el hecho de que este crédito es el más barato del mercado y que además en estos instrumentos hay veces que ni siquiera se fija la fecha para liquidar el principal, o incluso si se fija es una fecha muy amplia, 10, 20 años, y como a la institución lo que le interesa es percibir la renta, pues accede a prorrogar el crédito, ¿sí?, llegado su vencimiento. Entonces esto explica que los gravámenes se vayan acumulando sobre las propiedades y que no se liquiden. Entonces sabemos, por ejemplo, que para fines de la época colonial muchas haciendas estaban gravadas al 100% de su valor, o sea, lo que llevaba ante un momento de malas cosechas pues a que hiciera peligrar la rentabilidad de esas explotaciones y llevarlas además a la quiebra. Entonces esto también nos explica por qué ya para la segunda mitad del siglo XVIII pues las haciendas no constituían para las instituciones eclesiásticas una buena garantía para respaldar los créditos. Por el volumen de los fondos acreditados, ¿qué instituciones son las que destacan, instituciones eclesiásticas, en el crédito a largo plazo? Bueno, pues en primer lugar, los fondos de capellanías y obras pías, que están supervisados en cada diócesis por la catedral, por el juzgado de testamentos, capellanías y obras pías, los conventos de religiosas, las cofradías y el tribunal de la Inquisición. Vamos a empezar por los conventos de monjas. El monacato femenino en América fue una institución exclusivamente urbana. A fines de la época colonial existían 57 conventos de monjas en la Nueva España, de los cuales 22, es decir, más del 40%, se encontraban en la Ciudad de México. Le seguían importancia los fundados en la ciudad de Puebla, con 11 conventos, y luego, pues, como vemos, la mayoría estaban fundados en las capitales de las diócesis, a excepción de Querétaro, que contaba con 3, y luego nos referiremos a la impresionante actividad crediticia del convento de Santa Clara de Querétaro. Estos monasterios albergaban a las hijas de las familias acomodadas de la sociedad novohispana, en su mayoría criollas. ¿Y por qué albergaban a las hijas pues, de las familias acomodadas? Pues como veremos, por las dotes que había que pagar. O sea,
Dentro del convento pues había también monjas, las que se denominaban de velo blanco, ¿sí? Pero pues realmente el sustento del convento eran las monjas de coro, las monjas de velo negro, y ellas sí que tenían obligación de pagar una dote que por su monto pues quedaba reservado a las familias acomodadas. El patrimonio de estas corporaciones estaba formado por los bienes de fundación. Como recordarán, señalábamos que tanto la Iglesia como la Corona, para autorizar estas instituciones, exigía que demostraran que tenían bienes para sostenerse. Todos los bienes de fundación era, pues desde luego, el edificio del convento con su iglesia, y además les requerían ya, o sea, les pedían una serie de rentas, pues para sostenerse. La otra vía era las dotes que pagaban las religiosas cuando profesaban al convento, dotes que fueron subiendo con los años y para el siglo XVIII se situaban de 3.000 a 4.000 pesos. El dinero que aportaban las religiosas cuando profesaban como dote tenía como finalidad asegurar el sustento de la religiosa durante los días de su vida. Pero lo que es interesante es que a la muerte ese dinero quedaba en posesión del convento. Esto nos explica el por qué los conventos más ricos en el siglo XVIII eran los que se habían fundado en el siglo XVI, precisamente por esta acumulación de dote. Entonces, por ejemplo, pongamos un ejemplo. Entre 1769 y 1804 ingresaron al convento de Santa Clara de Querétaro 78 monjas, y el convento ingresó por este concepto durante estos 35 años casi 292.000 pesos. ¿Sí? Entonces esto nos habla de cómo esta acumulación de dotes es la que también permite el enriquecimiento de los conventos. Además de estos dos fondos que eran sus principales fuentes de ingreso, pues había también donativos y limosnas de benefactores, así como legados que administraban y que les permitían sostener festividades y algunas necesidades del culto. Pues, por ejemplo, tenían fundaciones para alumbrar determinado altar con velas o para decir misas o para sostener al capellán, o también había fundaciones para sostener la enfermería, para ayudar cuando se enfermaban las religiosas. Bien, dadas las fechas que se fundaron los conventos de religiosas, su participación en el crédito fue modesta en el siglo XVI. Vemos que se fundaron 19 conventos en el siglo XVI, pero es sobre todo de las últimas décadas del siglo XVI. Vemos que para el siglo XVII hay 15 fundaciones más, para el XVIII-XIX y finalmente en el siglo XIX, otras 4 fundaciones. Pero su actividad crediticia, aunque es modesta en el siglo XVI, despunta ya claramente en el siglo XVII. Por citar un ejemplo, en 1609, a los 30 años de su fundación, el convento de Jesús María ya registraba sumas acreditadas por 85.000 pesos. Y en 1645 sabemos que tan solo 6 conventos de la Ciudad de México pues ya tenían sumas a su favor por más de 800.000 pesos. Durante los siglos XVI y XVII, las inversiones preferidas por parte de los conventos de religiosas fueron los préstamos, pero para el siglo XVIII prefirieron construir inmuebles o alquilarlos, tendencia que se acentuó a medida que avanzaba la centuria, buscando aprovechar el crecimiento de población de las ciudades y, por tanto, la demanda de vivienda. Sabemos que el siglo XVIII es un siglo de crecimiento económico, sobre todo de crecimiento de las ciudades, no solo por la reproducción de la propia sociedad urbana, sino también por la inmigración del campo a la ciudad. Así entendemos por qué a fines de la época colonial la Iglesia era la principal propietaria de la Ciudad de México, o sea, más de la mitad de los inmuebles pertenecían a instituciones eclesiásticas y eran inmuebles de todas las categorías donde podían vivir desde los ricos y los nobles hasta cuartos en casas de vecindad donde vivían los sectores más humildes. De este modo, si a mediados del siglo XVII el 90% de las inversiones de los conventos de la Ciudad de México correspondía a créditos, para mediados del siglo XVIII solo era el 40%. Si se fijan en el lado derecho
de la diapositiva tenemos la inversión de los conventos de la Ciudad de México en 1744, fíjense ya la riqueza, son casi 7 millones, o sea, más de 6 millones y medio de pesos, ya solo el 40% lo tienen en crédito, frente casi el 60% en inmuebles. Y esto va aumentando, o sea, la inversión en inmuebles aumenta a medida que avanza el siglo XVIII. Pero a pesar de ello vemos que todavía el importe que tienen acreditados es muy importante, son casi 2.700.000 pesos. Lo mismo sucede en los conventos de Puebla, si se acuerdan es la segunda ciudad del virreinato con más conventos fundados. Si se fijan, vemos cómo para el siglo XVII, pues alrededor del 90% de las inversiones las tienen en crédito y cómo ese porcentaje va bajando a medida que avanza el siglo XVIII y ya para las últimas décadas no llega al 50% al preferirse los inmuebles. Además de los conventos de la Ciudad de México, hay que destacar también la impresionante actividad de los conventos de monjas de Guadalajara, ¿sí? Y sobre todo quisiera referirme al de Santa Clara de Querétaro. Este es un convento peculiar, uno, porque no está fundado en una ciudad episcopal, o sea, Querétaro no tiene catedral, o sea, depende del Arzobispado de México. Y segundo, porque si bien la mayoría de los conventos dependen del arzobispo o del obispo, el caso de Santa Clara de Querétaro es de la orden franciscana, ¿sí? Entonces, es también peculiar porque este convento en los siglos XVI y XVII es un convento que la mayor parte de sus riquezas son haciendas. O sea, de hecho, desde su fundación al convento se le otorgaron haciendas que fue explotando en los siglos XVI y XVII. Pero al final del siglo XVII, el capítulo de la orden franciscana pues dijo que era ofensivo, o sea, ya saben que la orden franciscana tiene el voto de pobreza, o sea, los franciscanos no tienen hacienda, pues que resultaba ofensivo para el voto de pobreza que este convento tuviera haciendas, entonces que mejor se deshicieran de las haciendas y los capitales los pasaran a créditos, ¿sí? A censos consignativos y a depósitos irregulares. Entonces, a diferencia de los conventos de Puebla y de la Ciudad de México, en los siglos XVI y XVII, el convento de Santa Clara de Querétaro es un gran hacendado, pero en el siglo XVIII se desprende de todas las propiedades urbanas y haciendas y se queda con solo el dinero a crédito. Entonces se convierte en la principal fuente de financiamiento a largo plazo para el área del Bajío. Para que se hagan una idea, para el último tercio del siglo XVIII contaba con sumas acreditadas por más de 1 millón de pesos. O sea, fíjense lo que hablábamos de los conventos de la Ciudad de México, entre todos, ¿sí?, tenían como 2.700.000, o sea, los 16 conventos que tenían bienes tenían como 2.700.000 y tan solo el de Santa Clara de Querétaro tenía más de 1 millón de pesos hacia estas fechas y para principios del siglo XIX algo más de 1.263.000 pesos y todo lo tenían en el crédito. Bueno, vamos ahora a las capellanías. ¿Qué eran las capellanías? Bueno, pues las capellanías eran fundaciones de carácter religioso que tenían como finalidad la celebración de misas de manera permanente por el alma o intención de las personas que dispusiera su fundador. Debido al carácter perpetuo que se le daba a la fundación, el principal o dote no se podía consumir, sino que se tenía que invertir para proporcionar una renta. Es decir, o sea, estas eran instituciones pensadas hasta la eternidad, o sea, había que decir misas hasta la eternidad, entonces pues no se podía consumir la dote o el principal, sino que ésta se invertía y con los réditos se pagaban las misas. ¿A quién beneficiaba esta renta? Pues al capellán que iba a celebrar los sufragios, ¿sí?, lo que iba a celebrar las misas, quien era el usufructuario de la renta. Entonces, en la mayoría de los casos, para invertir este capital, se optó por el crédito. La fundación de capellanías recibió un fuerte impulso a raíz del Concilio de Trento. En la reunión ecuménica, la Iglesia elevó a dogma la existencia del purgatorio y prestó además una gran atención al sostenimiento del clero.
En Nueva España, desde el siglo XVI, se exigió que los aspirantes a ingresar al clero secular demostrasen que tenían medios para sostenerse, y en este sentido la renta de la capellanía resultaba un medio idóneo para facilitar la ordenación sacerdotal. Esto nos explica por qué también en la mayoría de estos contratos los fundadores incluyeran cláusulas para asegurar que el cargo de capellán recayera en un miembro de su familia. De este modo, además de beneficios espirituales, las capellanías permitían preservar el patrimonio familiar, o sea, todo quedaba en familia. Sí, el fundador decía, a ver, yo quiero que con este dinero que voy a dejar se digan misas por mi alma de aquí hasta la eternidad. Pero además el capellán, o sea, que es el que va a percibir la renta, que sea un miembro de mi familia. ¿Sí? O sea, igual que sucedía en los mayorazgos. Si tengo un hijo que se quiere ordenar de sacerdote, que sea mi hijo. Y si no, luego pues que sea mi nieto. O sea, siempre va a quedar en un miembro de mi familia. En la Ciudad de México, el número de capellanías se incrementó desde el último cuarto del siglo XVI, proceso que, además del trasfondo religioso y social apuntados, coincidió con la activación de la economía en Nueva España a raíz de la explotación de minas a gran escala y con un aumento de la presencia del clero secular que buscaba recuperar los espacios que le eran propios, es decir, la cura de almas que, como vimos, estaban ocupados por el clero regular. En las primeras décadas del siglo XVII, el número de capellanías fundadas en la Ciudad de México ya tenía cierta entidad y la catedral empezó a supervisarlas, estableciendo registros de capellanías pues, para saber cuántas fundaciones había. Hacia 1645, el monto de los principales de capellanías en la Catedral de México ya superaba los 2.200.000 pesos. Todo indica que el número y el capital de estas fundaciones se incrementó en los siguientes años. Por ejemplo, sabemos, a pesar de todas las vicisitudes que tuvo el crédito eclesiástico en los primeros años del siglo XIX, en 1821 todavía la Catedral de México consignaba deudos a su favor por más de 4 millones de pesos. Y, por ejemplo, en el Obispado de Michoacán, para 1791, era casi 3 millones de pesos los fondos de capellanías. Pasemos ahora a las cofradías. A diferencia de las instituciones mencionadas con anterioridad, las cofradías eran asociaciones de seglares que tenían como finalidad, eso sí, una finalidad religiosa, apoyar el culto o determinadas devociones, y gozaban de una gran autonomía en el manejo de sus finanzas. Estas corporaciones tenían un cometido espiritual, eran la expresión colectiva de la fe y de la piedad religiosa y constituían también una forma de socialización. Muchas de ellas agrupaban a la población, reproduciendo la división de la sociedad por grupos étnicos, estatus social u oficios, y proyectaban su acción hacia el exterior mediante obras de caridad y su asistencia a procesiones. Algunas ofrecían a sus miembros algún socorro o asistencia social, sobre todo a la hora de la muerte. Para cumplir con su cometido espiritual, estas corporaciones necesitaron contar con medios materiales. En las de retribución, es decir, aquellas en las que se pagaban cuotas, los cofrades aportaban una cuota de ingreso y otras periódicas que variaban según la corporación y la capacidad económica de sus miembros. En las cofradías gremiales, por ejemplo, las cuotas de ingreso solían ser de 2 reales, o sea, esa se pagaba solo una vez a la entrada a la corporación, y luego a la semana se pagaba medio real y al año 4 reales más para los gastos de cera. Generalmente, luego, cuando el cofrade se moría, la ayuda que daba la cofradía venía a ser de unos 25 pesos para ayudar a los gastos de entierro. Pero, o sea, si estas son las cofradías gremiales que agrupan pues, a los artesanos, frente a ellas tenemos cofradías de élites como la Congregación de San Pedro, que ahí la cuota de ingreso era de 1,000 pesos. ¿Sí? O sea, fíjense la diferencia de 2 reales a 1,000 pesos. Además, las cofradías recibían donativos y legados con fines específicos. Y voy a dar aquí a la derecha vamos a ver la Archicofradía del Rosario. Esta es una archicofradía que no es de retribución, es decir,
Los cofrades no tienen que pagar ninguna cuota de ingresos, sino que la Archicofradía del Rosario está vinculada a la Orden de Santo Domingo. Entonces, todos los domingos, después de la misa, pues se ponía una mesa a la entrada, y ahí todos los que querían se iban inscribiendo en el libro sin tener que pagar nada. Únicamente los miembros de su mesa directiva, que eran 12 diputados, tenían que pagar al año 100 pesos cada uno y una botija de aceite. Es decir, que en realidad los ingresos de la cofradía eran los 1.200 pesos al año que pagaba su mesa directiva, que era parte de la élite, pues, de la Ciudad de México, con la botija de aceite. Ahora bien, la corporación captó muchos legados de particulares que le permitieron una gran presencia en la ciudad. Manejaba obras pías por más de 600,000 pesos. ¿Cuáles eran las más importantes? 300,000 pesos para dotar doncellas. O sea, todos los años había un sorteo de niñas que no tenían dinero suficiente para pagar la dote o para matrimonio o para entrar a un convento, a las que se les daban 300 pesos como ayuda de dote. 200,000 pesos era para el culto y para los vestidos de la Virgen del Rosario, o sea, la patrona de la cofradía. 50,000 pesos era para ayudar a sostener a los pobres de la cárcel de la Acordada, 20,000 para los pobres del Hospital del Amor de Dios, y además estaban fundadas, o sea, la Archicofradía era patrona de 12 capellanías por valor de 39,000 pesos. Desde luego que estas cantidades no se gastaban, sino que se invertían, y precisamente todas estas obras pías se sostenían con los réditos de estas obras. Por su parte, la Cofradía de Aránzazu, muy ligadas a, todavía podemos ver hoy en día, el Colegio de Vizcaínas, agrupaba a los acaudalados comerciantes de origen vasco, y en 1805 tenía préstamos a su favor por más de 162,000 pesos, de los cuales pues casi el 40% correspondía a las obras pías que administraba, y la del Santísimo Cristo de Burgos, también de comerciantes, en ese año tenía sumas a su favor por 169,000 pesos. También en el ámbito rural las cofradías fueron importantes. La comunidad indígena encontró en estas corporaciones un medio eficaz para preservar su sentido de identidad. En el siglo XVIII, además, las cofradías indígenas sirvieron para proteger los bienes de las comunidades frente a la ofensiva de las autoridades reales, que querían manejar y decidir sobre el destino que se le debería dar a estos fondos. Si bien muchos de los bienes de estas cofradías consistieron en tierras y en rebaños, hay que destacar también su participación en el crédito, desde luego por pequeñas sumas, ¿sí? O sea, no comparables, desde luego, con las que hemos visto de las grandes corporaciones de la Ciudad de México. Bueno, otra institución también importante fue la Inquisición, pero esto solo aplica para la Ciudad de México. El Santo Oficio inició sus operaciones en América en 1571 con el establecimiento del tribunal en la Ciudad de México, que extendía su jurisdicción a todas las provincias del Reino de la Nueva España, Capitanía General de Guatemala y Archipiélago de Filipinas. Como las otras instituciones eclesiásticas, también la Inquisición se dotó de ingresos regulares, de los cuales los más importantes procedían de las rentas de las canonjías que tenía asignadas en las catedrales que cubría la demarcación. Es decir, en toda esta demarcación, cada catedral, la renta de un canónigo estaba destinada al sostenimiento del Tribunal de la Inquisición de México. Para 1791, el 57% de sus ingresos provenía de esta fuente. Pero no fueron despreciables los ingresos por los réditos que obtenía del capital que tenía invertido, tanto de sus propios bienes como de los legados que administraba, que para esta fecha le proporcionaban el 33% de sus ingresos. Para el siglo XVIII, la Inquisición era una de las principales instituciones de crédito en Nueva España, ya que, a diferencia de los conventos de monjas, casi todas las rentas procedían de los réditos de censos consignativos y depósitos irregulares. Es decir, la Inquisición no tenía inmuebles, entonces tenía todo su dinero invertido, y para 1821 pues
la cantidad que tenía acreditada era similar a la del convento de Santa Clara de Querétaro, casi 1.238.000 pesos. En suma, las instituciones eclesiásticas se convirtieron desde el siglo XVI en las principales fuentes de financiamiento a largo plazo para las haciendas agrícola-ganaderas y para los propietarios urbanos, y en el siglo XVIII extendieron también crédito a comerciantes y hombres de negocios. Por el volumen de las transacciones destacaron las instituciones de la Ciudad de México, las más ricas del virreinato. En 1804, la corona española extendió a América el Real Decreto de Consolidación de Vales Reales, que obligaba a los deudores de la Iglesia a liquidar sus créditos, cantidades que la corona tomaría a préstamo, comprometiéndose a pagar el 5% de réditos a las instituciones hasta su liquidación. Los vales reales fue una emisión de deuda pública de la corona española, y entonces empezó a caer mucho los títulos de esa deuda, y para respaldar esos títulos de la deuda, la Iglesia tomó a préstamo el dinero que tenían las corporaciones eclesiásticas. Entonces, esta medida primero se extendió a España, y en España no causó tanto problema porque gran parte de la riqueza de las instituciones eclesiásticas estaba en tierras. Entonces, lo que se hicieron fue vender esas tierras, y lo que hacía la corona es que se quedaba con ese dinero en préstamo y se comprometía a pagarle el rédito a las instituciones eclesiásticas. Pero en Nueva España es distinto, porque si exceptuamos las haciendas de los jesuitas, que para este momento ya no existían porque ya estaban en la Real Hacienda, como vemos, la mayor parte de la riqueza de la Iglesia estaba en créditos. Entonces, ¿qué es lo que decía la corona? A ver, los deudores de las instituciones eclesiásticas devuelvan el dinero, yo los tomo en préstamos y pago a las instituciones eclesiásticas. Entonces, la medida causó un gran revuelo en la Nueva España, sobre todo porque los principales afectados en este primer momento eran los laicos, todas aquellas, las clases acomodadas que tenían créditos con la Iglesia. Entonces, esta es una estimación de la época, de las protestas que se hacen contra la medida, de la estimación de los capitales que quedarían afectados. Digo estimación porque veremos cómo luego no fueron tanta la cantidad de afectados. Bueno, tenemos por diócesis, si se fijan, esto corresponde con lo que son las diócesis más ricas, que son México, Puebla, Michoacán, Guadalajara, ya muy por debajo Durango, Nuevo León y Sonora, las norteñas, Oaxaca y Yucatán. La mayoría de esas que pongo en diócesis son capellanías, ¿sí? O sea, esos son bienes de capellanías. Más luego tenemos obras pías y capellanías fundadas en conventos de frailes y de monjas, que vemos que hay otros 2.500.000, y luego lo que son los bienes de conventos de monjas y de frailes, pues sobre todo los conventos de monjas. Esto haría un total de más de 44 millones, que es lo que se temían que resultaría afectado. Bueno, no llegó a tanto, o sea, estas son las cifras que realmente se llegaron a recaudar, y varían según los estudios, hay veces que se van a encontrar 1,5 millones más. Esto tiene que ver con lo que son los propios gastos, ¿sí?, que se hacen de ejecuciones, embargos, procesos judiciales, pero finalmente esta es la cantidad que va a salir de Nueva España con destino a España. Entonces, como ven, la diócesis más afectada es México, o sea, casi la mitad sale de la diócesis de México, le sigue Puebla, Michoacán, o sea, ya ven cómo van bajando, pues, las indígenas y las que van más hacia el norte. Lo que es importante es que desde 1804, pues, esta medida supone un duro golpe a las finanzas de las instituciones eclesiásticas, del que ya no se recuperarían. Durante los años que estuvo vigente la disposición de 1804 a 1809, pues la Iglesia tuvo que interrumpir la actividad crediticia, y a partir de 1812, ya con la insurgencia, la corona suspendió el pago de los réditos a las instituciones eclesiásticas. La medida descapitalizó a las instituciones, privando a los particulares de esta vía de financiamiento y provocando una crisis de confianza. Bueno, vamos un poco atrasados, pero voy a
brevemente sobre el Monte de Piedad. Pues el Sacro y Real Monte de Piedad, porque así se llamaba, de la Ciudad de México, fue el único que se estableció en América durante el periodo colonial. Su fundador, don Pedro Romero de Terreros, fue un rico comerciante, minero y hacendado de origen peninsular, o sea, todavía su hacienda Santa María de Regla todavía se conserva, que labró una gran fortuna en la Nueva España y probablemente fue el hombre más rico de su época. En 1768 recibió el título de conde de Santa María de Regla. Desde 1767, don Pedro realizó gestiones ante las autoridades del Virreinato y de Madrid para fundar un Monte de Piedad, que culminaría con su inauguración en 1775. Lo dotó con un capital de 300.000 pesos y lo colocó bajo el patronato real. En su organización y estatutos se siguió el modelo del Monte de Piedad de Madrid. Siguiendo el ánimo de su fundador, y como sucedía en las instituciones de este tipo, o sea, en el Monte de Piedad, el Monte de Piedad se concibió como una institución piadosa para socorrer mediante el otorgamiento de créditos a las clases humildes y menesterosas y sufragar misas por la intención del fundador y de sus familiares. O sea, precisamente son los grupos bajos de la sociedad que no tienen acceso a los otros tipos de crédito que hemos analizado. En sus estatutos, en los estatutos del Monte, se estableció un monte mínimo para los préstamos de 2 pesos y las cantidades quedarían garantizadas dejando un objeto en empeño que podía consistir en alhajas, prendas de vestir sin estrenar o textiles que serían valuados por el tasador de la institución. El valor del objeto empeñado debía ser superior al del monto solicitado, estipulándose un mínimo de 3 pesos para los préstamos de 2. El objeto se recuperaba cuando se reintegraba la suma, estableciéndose un plazo máximo de 6 meses. Vencido el término, el pignorante podía solicitar una prórroga por otros 6 meses, caso contrario, el objeto se remataba al mejor postor. Como su homólogo madrileño, tampoco el Monte de Piedad exigió al principio interés por los préstamos, pero se establecía que los beneficiarios, a los que habían recibido un préstamo, podían entregar de manera voluntaria al momento del desempeño un donativo limosna, suma que se destinaría a hacer frente a los gastos de operación y salarios de la institución, así como el pago de misas por el alma del fundador. Sin embargo, estas limosnas y donativos fueron insuficientes, por lo que tuvo que imponerse el pago de un interés. Entonces, desde 1782, la tasa de interés fue del 3.125% para 6 meses o elevado a un año, el 6.25% anual. En 1815, ante los problemas financieros ya con la insurgencia, hubo que duplicar la tasa de interés. Para hacernos una idea de las operaciones, en sus primeros años de vida, la entidad atendió alrededor de 30.000 personas al año y efectuó préstamos por un promedio anual de 500 a 600.000 pesos. Si ahí tienen en un cuadro, por lo que es el número de personas atendidas, ¿sí? Y a la derecha, pues el monto de los préstamos, sobre todo esto es más llamativo teniendo en cuenta que son préstamos por sumas muy pequeñas. ¿Sí? Bueno, vamos entonces ya a concluir y quisiera concluir, o sea, es el fin de una época, pues señalando la presión que va a haber sobre los bienes de la Iglesia y cómo esto va a afectar también a la actividad eclesiástica. Bueno, para el siglo XVIII lo que vamos a ver es que ante las presiones financieras de la corona, pues los ingresos eclesiásticos se convierten en una importante fuente de ingresos para la Real Hacienda. Así vemos cómo se empiezan a imponer impuestos a bienes de la Iglesia, de los que hasta entonces habían estado exentos, e incluso la corona empieza a tener un mayor control sobre los bienes de la Iglesia, e incluso amplía, o sea, por ejemplo, bienes que con anterioridad habían caído sobre la jurisdicción de la Iglesia,
como eran los de cofradías, empieza a reclamar los bienes de cofradías como si fueran bienes profanos, porque finalmente son corporaciones de laicos. Vemos además nuevos gravámenes que van apareciendo desde el siglo XVI y para el siglo XVIII tenemos el subsidio eclesiástico, o sea, un verdadero impuesto sobre la renta que tienen que pagar las instituciones eclesiásticas. Aumenta también la participación en los diezmos y también se va forzando a la Iglesia a otorgar préstamos y donativos a la corona o, como hemos visto en 1804, pues la medida de los vales reales. Entonces, a lo largo del siglo XVIII lo que observamos es cómo aumenta la presión de la corona sobre los bienes eclesiásticos. Bienes de corporaciones como cofradías, hospitales y colegios pasaron a ser profanos, a no ser que constara explícitamente en la carta de fundación que eran fundaciones religiosas. Muchas capellanías fueron declaradas laicas, así como los bienes de temporalidades de la extinta Compañía de Jesús, que fueron incorporados a la Real Hacienda. Y en las últimas décadas del periodo colonial se impusieron contribuciones a los bienes y patrimonios del clero, como el subsidio, o sea, el clero había estado exento del pago de impuestos anteriormente. Y en 1804 se hizo extensivo al virreinato el Real Decreto de la consolidación de vales reales. La demanda de recursos por parte de la corona encontró su punto álgido entre 1780 y 1810, con la recaudación de 30 millones de pesos en concepto de préstamos y 5 millones en forma de donativos, a los que se sumaron en la primera década del siglo XIX más de 10 millones por la consolidación de vales reales. Estas cantidades fueron remitidas a la metrópoli, provocando la descapitalización de la colonia con el consiguiente encarecimiento del circulante y la contracción de la oferta de crédito en dinero. Las instituciones eclesiásticas, hacendados, comerciantes y hombres de negocios que tenían créditos con la Iglesia resultaron muy afectadas. Las dificultades que para entonces afrontaban muchas ramas de la actividad productiva, como la agricultura, fuertemente endeudadas con las arcas de la Iglesia, y la agudización de los problemas a raíz del movimiento insurgente significaron un duro golpe para la economía novohispana. El crédito de origen eclesiástico no desapareció en el México independiente, pero su peso no fue comparable al que había tenido en los siglos precedentes. Pues ya con esto acabo. Muchísimas gracias.